En este episodio, los ecos del siglo XVII se hacen oír. En esta esquina, desde la Fortaleza Teológica de Ginebra y como heredero del mismísimo Juan Calvino, se alza Francis Turretin. No es un simple pastor, es un arquitecto de la lógica, un escolástico reformado cuya mente de precisión quirúrgica construyó las defensas más sólidas para la fe protestante. Su misión, defender la soberanía absoluta de Dios y la autoridad única e inmutable de su palabra. Y frente a él, desde el corazón de Roma, la ciudad eterna, el defensor más formidable del papado, el cardenal Roberto Bellarmino, un gigante intelectual, un jesuita cuya vasta obra se convirtió en la gran muralla de la Contrarreforma. Su propósito, responder a cada argumento, sofocar cada duda y reafirmar la autoridad milenaria de la Santa Madre Iglesia. Ambos se enfrentan en una cuestión vital. ¿Es la Escritura la única norma de fe o necesita del complemento de la tradición y el magisterio? Comienzo afirmando con la Iglesia antigua que la Escritura es la norma única, perfecta y suficiente de fe y conducta. Como se dice en latín, la regula fidei unica et infallibilis. Ella contiene todo lo necesario para la salvación. No necesita suplementación. Como dijo San Agustín, en aquellas cosas que se nos entregan por las Escrituras está contenida toda la fe que conduce a la piedad. Concedo que la Escritura es infalible, pero niego que sea suficiente, formaliter, como se dice en latín, porque no contiene expresamente todas las verdades reveladas. Algunas, como el bautismo de infantes o la consustanciación del Espíritu en la confirmación, se transmitieron por tradición. Además, sin una autoridad viva, ¿cómo puede saberse qué libros pertenecen a la Escritura misma? La canonicidad no depende de la autoridad de la Iglesia, sino de la autoridad intrínseca de los libros, atestiguada por el Espíritu y confirmada por el consenso de la Iglesia primitiva. No se requiere que la Iglesia sea juez autónomo e infalible, sino testigo y custodio. Vos, cardenal, confundís el criterio con la causa. Pero San Pablo manda: manteneos firmes y retened las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:15. La tradición oral es parte de la revelación. ¿Cómo puede entonces ser descartada? Distingo. Hay una tradición apostólica escrita. Es la que permanece en las Escrituras. Y hay una tradición extrabíblica posterior, a la que vos apelás, pero que es incognoscible e insegura. Si fuera necesaria, ¿por qué los profetas y apóstoles nunca nos instruyeron en conservarla con igual cuidado? Porque la Iglesia, guiada por el Espíritu, ha preservado fielmente esa tradición. Cristo prometió que el Espíritu guiaría a su Iglesia a toda la verdad. Evangelio de Juan 16:13. Esa guía se manifiesta no solo en la Escritura, sino en el magisterio que interpreta sin error. La promesa de Cristo no se refiere a una infalibilidad orgánica del clero romano, sino a la asistencia del Espíritu al conjunto del pueblo de Dios. Y si el magisterio fuese infalible, ¿por qué hubo concilios contradictorios, papas heréticos y doctrinas cambiantes? No se trata de la perfección moral de los ministros, sino del oficio. El mismo Caifás profetizó sin saberlo. La infalibilidad es una gracia del cargo, no de la persona. Ese argumento es una falacia de oficio divinizado. La Escritura nunca otorga a un oficio humano la prerrogativa de ser regla infalible. Solo la palabra de Dios escrita, inspirada por Dios y sin error, puede tener ese carácter. El hombre yerra. La Escritura nunca. Pero si cada individuo interpreta por sí mismo, no queda unidad, sino cisma. La proliferación de sectas protestantes demuestra que la sola Escritura, sin intérprete autorizado, lleva a confusión y error. La verdadera unidad no reside en una estructura monárquica, sino en la comunión de los santos en la verdad.
Los errores no nacen de la Escritura, sino de la corrupción de la naturaleza humana. Además, ¿acaso no hay también cismas en la Iglesia de Roma? ¿No hubo 3 papas simultáneos en Aviñón? ¿Dónde estaba entonces la unidad? Pero aún entonces, la Iglesia subsistía. Los errores personales no anulan la institución. ¿No ha obrado Dios a través de instrumentos imperfectos? La vara de Moisés también era de madera. Concedo que Dios puede usar instrumentos imperfectos, pero jamás ha delegado su autoridad infalible a una institución falible. La fe descansa en la revelación, no en el intérprete. Si la regla necesita otra regla, entramos en un círculo vicioso. La Escritura es la regla de reglas, se la conoce en latín como la regula regulans. Es una regla que regula, pero que no es regulada por tradición alguna. Pasemos al corazón del Evangelio, la salvación. Maestro Turretín, ¿cómo es justificado un pecador ante un Dios santo? La pregunta más importante de todas. La respuesta es de una simplicidad gloriosa. Sola fide, por la fe sola. La justificación es un acto forense, una declaración legal de Dios en el tribunal celestial. Él, como juez justo, no nos hace justos en nosotros mismos, sino que nos declara justos al imputar, al acreditar en nuestra cuenta, la justicia perfecta de su Hijo, Jesucristo. Nuestra fe no es la causa de la justificación, sino el instrumento, la mano vacía que recibe este regalo. Las buenas obras no son la raíz de nuestra salvación, sino el fruto inevitable que demuestra que la raíz de la fe es viva y verdadera. Cardenal Bellarmino. La Iglesia de Roma enseña un camino diferente. En efecto, la visión del maestro Turretín es una ficción legal. Dios no pretende que seamos justos. Él nos hace justos. La justificación comienza por la fe, sí, pero es un proceso de transformación interior a través de la gracia infusa. Es una sanación. Esta gracia, recibida en el bautismo, nos capacita para cooperar con Dios a través de la fe y las buenas obras. Como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Estas obras, hechas en estado de gracia, realmente merecen un aumento de la gracia y, finalmente, la vida eterna. La salvación no es una mera declaración, es una sinergia, una cooperación entre la gracia de Dios y el libre albedrío del hombre. Y ahí reside la falacia más peligrosa. Usted, cardenal, cambia el fundamento de la certeza del creyente desde la obra perfecta y terminada de Cristo hacia la arena movediza de las obras imperfectas del hombre. Si mi salvación depende, aunque sea en una mínima parte, de mi cooperación y mis méritos, ¿cuándo puedo tener paz? ¿Cuándo puedo saber que he hecho lo suficiente? Su sistema roba la gloria a Cristo y la certeza al creyente, dejándolo en una ansiedad perpetua, siempre mirando hacia adentro, a sus propias obras, en lugar de mirar hacia afuera, a la cruz. Es volver a la esclavitud de la ley. La certeza absoluta no es prometida a nadie, salvo por revelación privada. La humildad cristiana nos llama a trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. Su doctrina de la certeza, maestro, puede conducir a la presunción y a la licencia moral. Mi certeza no está en mí, sino en la promesa de Dios y en la perfección de Cristo. Su humildad, cardenal, es una falsa humildad que duda de la suficiencia del sacrificio de nuestro Salvador. Yo prefiero ser un pecador presuntuoso, que confía plenamente en Cristo, que un santo ansioso, que confía en parte en sí mismo. Vaya debate hemos tenido hoy en el Ágora. Pocos saben que en realidad estos personajes son contemporáneos y que realmente existió un debate entre ellos, pero en las obras que cada uno escribió, donde argumentaron desde sus posiciones y cosmovisiones respectivas. El reformado invoca la pureza de la palabra, el cardenal, la continuidad del cuerpo eclesial. Pero entre ambos, la pregunta persiste:
¿Necesita Dios un intérprete humano infalible o su palabra es lo bastante clara para instruir al creyente? El eco de esta disputa aún resuena. Suscríbete al canal Historia de la Iglesia con IA para más confrontaciones entre las mentes que dieron forma a la historia de la fe.